¡Silencio! ¡Acá! ¡Mandamos nosotros! Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Venga. Venga que no es para eso. Buenas tardes a toda la audiencia de Venga que no es pa' eso y a Radio Sur. Hoy transmitimos nuevamente un programa desde el Parque de los Patricios en Buenos Aires, Argentina. Estamos esperando la presencia de varios de nuestros integrantes de Venga que no es pa' eso hoy para hacer un análisis de las elecciones de Estados Unidos, de las recientes elecciones de Estados Unidos que dieron como victoria a Donald Trump, y vamos a mirar eso, qué impacto tiene en nuestros países de la América Latina, en especial en Colombia, nuestra patria querida. Hoy nos acompañarán desde Colombia y desde California dos analistas que nos permitirán ilustrar mucho mejor este panorama electoral que ha dado una sorpresa en el mundo, y en Estados Unidos ya despierta masivas movilizaciones en contra y también a favor. Iniciaremos entonces leyendo nuestro editorial del programa de hoy, Elecciones USA 2016. El 2016 será recordado como el año de los palos, de las sorpresivas decisiones en las urnas, pero como todo en la historia, solo es evidente en retrospectiva. Ahora podemos hacer dicha afirmación cuando los resultados a nivel global se han dado. Que el Brexit, que el no, que Rajoy y ahora Trump son los ejemplos de la situación. Sin embargo, puede que este último episodio de la caja de Pandora que sorteamos en estos meses sea un poco más predecible, no solo por los otros antecedentes, sino porque la sociedad norteamericana se ha manifestado como lo que es. Sus sectores más populares, que no son los mismos que en América Latina, son los blancos de la clase media, se vieron identificados con un discurso al cual Mr. Donald le dio rostro y peluquín, demostrando que el mundo no está tan a la vanguardia que digamos. El sistema electoral norteamericano se mueve de formas complejas, pero es lo que a ellos le ha parecido más democrático desde casi ya 4 siglos. Un sistema que representa y que al tiempo subordina las preferencias de muchos votantes y siendo inclusive validador del bipartidismo en el país del tío Sam. Es imposible afirmar que Hillary hubiese sido una buena decisión por parte de los votantes. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos seguirá siendo la potencia que es en el mundo. Y hoy, con el multimillonario a la cabeza, puede volver a ser lo grande que fue como lo prometía su campaña. Pero no precisamente para los sectores de trabajadores latinos y dentro y fuera de este país, así como tampoco favorecerá los intereses de los demás, como lo dijo en su primer discurso conciliador y sensato, después de conocerse los resultados en las elecciones. Todo esto porque quien ocupa la silla de la oficina oval es y seguirá siendo parte de todo un proyecto que los gringos ya tienen montado a nivel global e interno dentro de sus fronteras. En Venga que no es pa' eso, analizaremos las elecciones de Estados Unidos, como lo había dicho inicialmente, los resultados y qué sensación queda después de dicha decisión por parte de los norteamericanos, tanto para afuera como para adentro del país, de ese país. Hola Elisa, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar este programa solitas
y se irán juntando los demás compañeros de Venga que no es pa' eso. En camino viene Alan y Brian, que nos acompañarán también en este programa sobre el análisis de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, ya tenemos la presencia de Brian y nuestro director Alan Montenegro. Bienvenidos, compañeros. ¿Cómo me le va, señorita Ángela? Veníamos escuchándola, la verdad que muy bien, muy bien. Una editorial muy interesante, ¿eh? Una voz muy sensual. Más que sensual, la verdad que muy bonita. Tiene un timbre de voz. Además, ¿sabe qué nos dijo el taxista del taxi, obviamente, el conductor del taxi en el cual veníamos, que le veníamos escuchando? Dijo, es muy agradable en Argentina escuchar en la radio una voz con tono de otro país. Les gusta mucho, ¿no? Y luego ingresó Eli y empezó a hablar, y peor aún, o sea, como que fue muchísimo más grande el impacto. Y bueno, lo importante acá es que acá estamos y vamos a hablar... No, mejor aún, se dice, mejor aún. No, mejor aún. Peor para él. Pues. Sí, pero es más chocante para él, para nosotros mucho más emocionante. Bien, según lo que venía contando un poco Ángela, vamos a estar hablando precisamente sobre las elecciones de Estados Unidos, lo que ocurrió en la semana y por supuesto previo a lo que se decidió en el transcurso de esta semana en Estados Unidos, que dejó como resultado al señor Donald Trump, como le quieran llamar, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Señor Brian. Oiga, Alan, no, a las corridas, disculpa, pues, pedirle disculpa a la gente porque llegamos un toque tarde, nadie se imagina lo que tuvimos que sufrir para llegar el día de hoy al programa, pero bueno, se llegó, que es lo importante, y atravesado pues esta semana por muchos acontecimientos y el más grande de todos, el que vamos a estar analizando hoy, que fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que afecta pues sin lugar a dudas a toda la región, a todo el mundo, ¿no? Es la mayor potencia del mundo en ese momento y bueno, vamos a tener unas muy buenas entrevistas haciendo un análisis de lo que fueron estas elecciones directamente también desde Estados Unidos. Vamos a tener a una persona que es profesor de la Universidad de California, que va a estar acompañándonos el día de hoy, y también desde Bogotá a un analista que es Enrique Daza, que es muy conocido también. Así que va a ser un muy buen programa lleno de mucho contenido y de muchos puntos de vista, ¿no? Porque no hay uno solo en este tema. Vamos a ver cómo nos las arreglamos para que la gente tenga un buen panorama de qué fue lo que pasó en Estados Unidos. Además de que, bueno, cuando son las 2:15 de la tarde, con 27 grados en Argentina, ya el calor empieza a sentirse un poco más emocionante. Cuando hago un pequeño paréntesis, nuestra queridísima Elizabeth en la semana cumplió años, estuvo de cumpleaños. Feliz cumpleaños, señorita Elizabeth. ¿Cómo Muchas la pasó? gracias. Sí. Muy bien, la verdad. La pasó sí, muy sí. bien. ¿La consintieron? Delicioso. ¿Le dieron muchos regalos? Me consintieron mucho. Empecé el día con una sorpresa de mis compañeros de trabajo, que me prepararon una fiesta sorpresa con desayuno, con cremona incluida. Para los que no lo conozcan, la cremona es un delicioso... Un croissant gigante. Pan, sí, como un croissant gigante, como un roscón típico acá en Argentina, y bueno, la pasamos muy bien, y en la tarde también fui a Teatro Ciego a ver una entrevista con un grupo que se llama Las Taradas, una orquestina argentina. Sí. Y nada, muy bien. ¿Y le partieron la torta? Me partieron la torta. O sea, ¿le dieron una torta, un pastel en la oficina o falta todavía? Bueno, la torta la llevé yo, de hecho. Sí. Bueno, perfecto. Bien, nos metemos entonces en materia hablando de lo que es el tema de las elecciones en Estados Unidos, y uno de los puntos que ya citaba Ángela previo a lo que era, bueno, en la apertura de lo que era el programa, el sistema electoral norteamericano, el cual, dicen ellos, levantan la bandera, que es uno de los más democráticos del mundo, ¿no? Que es uno de los más participativos. Vamos a ver cómo funciona el sistema democrático norteamericano. Bueno, eso es un sistema un poco complejo
de entender, ¿no? Porque es distinto, digamos, al que nosotros tenemos en Colombia, ¿no? En Colombia elegimos directamente, digamos que como con voto popular, el presidente, nuestro presidente. En el caso de Estados Unidos es un poco distinto, ¿no? En el siglo XVIII, cuando se estableció la Constitución de los Estados Unidos, se estableció un mecanismo electoral que consiste en que la figura de presidente y vicepresidente se elige indirectamente, llamémoslo así, ¿cierto? Inclusive hay un artículo de la BBC muy interesante sobre el tema, en donde ilustra un poco este sistema electoral. Sí. Empezamos diciendo que quienes designan al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos es un organismo que se denomina Colegio Electoral. Ujú. Ese organismo está formado por 538 electores provenientes de todos los estados. Todos sabemos que Estados Unidos es un país sumamente grande y era, digamos que ese mecanismo se lo inventaron estos que le llaman los fundadores, los padres fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, George Washington, entre otros. Pero esa democracia, como tú lo dices, pues no es, digamos, tan realmente democrática, ¿no? Tan participativa, tan incluyente. Tan participativa, bueno. Venía diciendo que entonces son 538 electores provenientes de todos los estados que se definen según la cantidad de miembros de ese organismo llamado Colegio Electoral, se definen según la cantidad de senadores, de congresistas que tiene ese estado. Y eso se determina por digamos, por la cantidad de población que tiene cada estado y ahí se establece una fórmula. Entonces hay unos estados que tienen mayor peso que otros, ¿no? Por ejemplo, California tiene mayor peso que un estado como Dakota del Sur. ¿Sí? California, por ejemplo, tiene 55 delegados delegados electorales en ese colegio electoral, mientras que Dakota del Sur tiene 3. Uh-huh. Bueno, entonces, los únicos que no tienen representación son Puerto Rico y Guam, ¿cierto? Pese a que son colonias de los Estados Unidos, no tienen, bueno, y se supone que son como departamentos, ¿no?, de los Estados que Unidos. Ellos identifican como territorios, ¿no? Como territorios, no tienen representación ahí. Puerto Rico no tiene derecho, ¿cierto?, a opinar sobre la presidencia y la vicepresidencia de los Estados Unidos, pero sí los afecta completamente, ¿no?, la política uh-huh. que determinen. Bueno, y el número de electores de cada estado ya había dicho que corresponde al número de congresistas, y después hay un voto popular. Un voto popular que se supone que debe ser el reflejo, ¿cierto?, en el colegio electoral. Sin embargo, ha habido varios episodios en la historia electoral de los Estados Unidos en donde, en algunos casos, esos delegados del colegio electoral no han asumido la votación del voto, el mandato popular, ¿no? Claro. Recordemos en las pasadas, bueno, hace ya 2009 tal vez, o 2008. 2008. La elección cuando se estaba eligiendo entre Al Gore y George Bush por el Partido Republicano, Al Gore le gana a George Bush y aún así el colegio electoral da su votación mayoritaria hacia George Bush. Se necesita la mitad más uno para ganar las elecciones en el colegio electoral, como lo había pues ya explicado un poco. Más o menos ahí vamos, ¿no?, explicando un poco cómo es ese mecanismo electoral, cómo Ángela, funciona. Salía un artículo ayer viernes, el jueves, salió un artículo en el New York Times precisamente hablando sobre este tema y diciendo, o sea, poniendo ya una crítica a lo que es este colegio electoral, o sea, esta forma de votación, de cómo se elige presidente en Estados Unidos, diciendo de que hay que quitar ese sistema y hay que darle paso a que sea la mayoría de la gente los que decidan de verdad. Y es una iniciativa que es de
hace ya varios años, desde el 2008, desde el Partido Demócrata, incluso la misma Hillary Clinton estaba proponiendo que tocaba eliminar el colegio electoral. Incluso mucha gente, una escritora que se llama Joyce Carol, decía: el colegio electoral siempre incluirá la balanza a favor de los votantes rurales conservadores, blancos y viejos, una concesión a los esclavistas, decía una, y así hay un montón pues de opiniones de gente muy representativa de los Estados Unidos, diciendo pues de que esta forma de elección se debe acabar, porque además es antidemocrática, ¿no? Como se elige este tipo, como se elige el presidente en los Estados Unidos. Igual ahora yo creo que, bueno, Eli, no sé si quería tocar algo ahí. A mí me gustaría añadir que Estados Unidos es el único país del mundo que tiene este tipo de sufragio indirecto, que delegan en los colegios electorales, que no existe la posibilidad del voto popular. Y además, lo que apuntabas, Brian, de lo que comentaba esta escritora, de que con este sistema electoral estamos favoreciendo que siempre el partido electo va a ser un partido conservador, que favorezca pues a las zonas rurales, digamos, como a los Estados Unidos profundo, o el Texas puro y duro. La votación por colegios electorales fue creada, como decía antes mi compañera, por los autores de la Constitución de Estados Unidos, tras descartar la elección directa por voto popular para proteger a los estados pequeños ante el poder de los grandes. Sí. Miren, y hablando más allá un poco de esto, evaluando realmente, haciéndonos la pregunta si realmente el sistema electoral que tiene implementado Estados Unidos desde el siglo XVIII, exactamente como lo mencionaba Ángela, si realmente es tan participativo, tan incluyente, si es realmente democrático. Y acá hay una situación muy interesante que vale la pena resaltar, y es la situación de estos lugares a los cuales ellos llaman territorios. Más exactamente, citaba Ángela, Puerto Rico, Guam, están también las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte, que son lugares que no son reconocidos estados como tales, sino que son territorios que se benefician o se ven perjudicados por las políticas que implementan el gobierno de Estados Unidos, pero que en el momento de decidir, de participar electoralmente, no lo pueden hacer. En cambio, sí lo pueden hacer todos los norteamericanos que estén por fuera de Estados Unidos en el momento que se cita las votaciones. Lo pueden hacer y ese voto va a contar, no importa si está en alguna parte, por ejemplo, de Sudamérica, ponele que esté en Argentina, puede enviar su voto y va a contar para el estado donde él vivió la última vez que estuvo en Estados Unidos. Tan así es que hasta los mismos astronautas pueden votar. Los astronautas pueden votar, pero un puertorriqueño no lo puede hacer. Entonces, acá es donde empezamos a abrir realmente los interrogantes. ¿Es realmente democrático el sistema electoral que tiene Estados Unidos? Yo creo que no. Y eso se refleja cuando uno mira el resultado de las elecciones de Estados Unidos. El color predominante, que es el color rojo, sobre todo es el centro del país, y el Partido Demócrata ha obtenido mayoría de votos o ha ganado en estados, por ejemplo, pues California, en Washington, en las grandes ciudades, es donde Hillary Clinton ha obtenido más respaldo popular, y Trump ha ganado, ha arrasado sobre todo en el sureste y en zonas rurales, ¿no? Además, recordemos que Estados Unidos, en materia económica, la agricultura también tiene un peso importante, y donde digamos el sector económico, la agricultura tiene todas sus plantaciones, es más en el centro del país. Yo también ahí veo, tiene algo que ver con el estar a favor o no de los tratados de libre comercio, en toda esta campaña que ha utilizado Trump, basándose en un discurso totalmente en contra de la inmigración y a favor del proteccionismo económico, y atacando sobre todo los tratados de libre comercio.
Exactamente, bien. Para cerrar un poco con esto del tema de los territorios, es tan así que, por ejemplo, si un norteamericano, ponele un pura sangre norteamericano, está en Puerto Rico, por ejemplo, y se llega el momento de las elecciones, para poder participar le va a contar el voto al estado donde él está, y en el peor de los casos le tocaría devolverse hasta su estado y votar desde allá, en el peor de los casos. Cuando son exactamente las 2:27 de la tarde, vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos a esto que se llama Venga, que no es pa' eso. 2:35 de la tarde, volvemos entonces en esto que se llama Venga, que no es pa' eso, saludando a las personas que nos escuchan desde Jumbo, desde el departamento del Valle del Cauca, Jumbo. Saludamos a Tita Vargas y Melissa Montenegro, quienes nos escuchan, y también saludamos en Argentina al señor Pablo Lavilello, quien nos está sintonizando, y vamos más adelante a contarles un poco algo que quiere desarrollar y que quiere que nosotros acá desde Venga, que no es para eso, y las cabinas de Radio Sur incentivemos un poco las actividades del señor Pablo. Nos dice, inviten a la gente de Radio Sur para que vengan acá. Así que un saludo muy cordial al señor Pablo Lavilello. Saludamos entonces, le damos la bienvenida, 2:35 de la tarde, al señor Raúl Fernández. Él es profesor de la Universidad de California y activista político. Raúl, buenas tardes y bienvenido a Venga, que no es pa' eso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy agradecido. No, gracias a vos por permitirnos tenerte con nosotros hoy, Raúl. Raúl, estamos hablando, el tema del día de hoy son las elecciones de Estados Unidos, y sí, vos queremos aprovecharte que te tenemos acá, consultarte sobre principalmente cómo se vivió allá en el territorio la jornada electoral de esta semana. Sí, bueno, yo creo que para muchos, o para la gran mayoría, hasta los que apoyaban al candidato Trump, lo ocurrido fue una gran sorpresa, ya que la candidata Clinton tenía toda una maquinaria, tenía el dinero, tenía la prensa en su gran mayoría a su favor, y además porque el 99% de las encuestas la tenían al frente. O sea que se vivió una especie como de sorpresa que ha terminado en realidad en muchas lágrimas, ¿no?, por parte de muchas personas, especialmente trabajadores indocumentados, estudiantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Y todavía el shock, el trauma, ¿no?, de lo ocurrido, pues está afectando a mucha gente. Fue una gran sorpresa. Claro que un análisis en frío, ¿no?, da a indicar que no fue tan sorpresivo. O sea, la economía siempre cuenta mucho en las elecciones en Estados Unidos. Sí. Y el hecho es de que durante los 8 años de Obama, primero porque comenzó con una gran recesión, la llamada gran recesión, y segundo porque en realidad ha habido muy poco crecimiento económico. Esta economía en realidad se ha mantenido estancada. La candidata Clinton no anunciaba nada nuevo para revivir la economía, mientras que Trump, sin dar muchos detalles, al ser un gran hombre de negocios y prometer el cielo y la tierra para los votantes, pues se sacó el voto, porque con él los votantes frustrados por la falta de crecimiento económico, por los bajos salarios, por las bajas ganancias, decidieron optar por él. Bien, Raúl. Es más o menos un resumen, ¿no?, de lo que yo veo. Raúl, te habla Brian Hincapié de acá de la mesa de trabajo. Te hago una pregunta. Buenas tardes, Brian. Raúl, los grandes medios de comunicación en Estados Unidos estaban a favor, digamos, abiertamente a favor de Hillary Clinton, y sí, veíamos que muy pocos medios de comunicación estaban con Trump. ¿Cómo logra Trump, a pesar de no tener, digamos, lo que es el respaldo de los grandes medios de comunicación, llegarle a la gente con este discurso? Bueno, por una parte los medios de comunicación atacaban muy constantemente a Trump, pero por otra parte, como es un señor así es un demagogo muy inteligente para manejar los medios.
Entonces es un individuo que cada vez que aparecía los medios sabían que iban a obtener lo que le dicen ratings, ¿no? Que la gente iba a estar mirando el televisor. Entonces, aunque lo criticaban mucho, por otra parte, cada vez que daba un discurso aparecía en televisión. O sea, él aparecía en televisión mucho más a menudo que Hillary Clinton, tal vez porque decía las barbaridades que decía. Y entonces él utilizó, en realidad lo que él hizo fue atacar a todo el mundo. Él atacó a los inmigrantes, atacó a los musulmanes, atacó hasta a los veteranos, y eso como que él desató una especie de furia racista, como la explicación que él daba a la falta de crecimiento económico. Y yo lo que pienso es que, vaya, los votantes estaban cansados, ¿no?, de 8 años de falta de crecimiento económico, y al ver a los grandes medios apoyar a Clinton, pues para los votantes eso resultaba que los medios representaban a esas grandes compañías y al gobierno de Obama, que no le estaba dando lo que ellos querían. Ahora, debemos decir lo siguiente, ¿no? Trump no recibió la mayoría de los votos, y recibió no recibió ni tampoco el 50%. O sea, el voto popular favorece a Clinton y Trump recibió el 47% del voto. O sea que eso también hay que sopesarlo, ¿no? Él ganó a través de lo que llama el colegio electoral, que es una cosa muy retrógrada y antidemocrática, pero no ganó el voto popular. Y si quieren yo puedo explicar eso un poco, ¿no? Porque para muchas gentes no es claro. Raúl, buenas tardes. Habla Ángela Quevedo de la mesa de trabajo. Sí. Bueno, inicialmente habíamos empezado haciendo, digamos, una explicación de cómo funciona ese colegio electoral para que nuestros oyentes tuvieran un poco más claro cómo es el sistema en Estados Unidos. Pero quiero hacerle una pregunta en relación con el discurso de Trump, que tuvo el apoyo de los blancos pobres de América, de Estados Unidos y también de los educados, ¿no? Y de los cristianos, de sectores grandes de cristianos en Estados Unidos, prometiendo volver a los principios de la formación de la nación, ¿cierto? Era parte de su discurso. Una de las promesas es regresar la industria al suelo norteamericano. Sí. ¿Es posible que Trump pueda regresar la industria al suelo norteamericano cuando las empresas gringas van a otros países de mano de obra barata, en donde no pagan impuestos, como es el caso, por ejemplo, de Colombia, ¿no?, y de otros países? Sí. ¿O es acaso solo parte de la demagogia de su discurso? Bueno, yo sí, de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que eso es una parte de la demagogia de su discurso, porque o sea, las ganancias de casi todas las corporaciones multinacionales se dan, y eso está muy bien documentado en las estadísticas, se dan fuera del país, se dan en México, se dan en Colombia, en Centroamérica y especialmente en China y en otros países. O sea, no hay ninguna forma. Trump ha hablado así, él no ha dicho nada en concreto, él ha dicho que va a estimular, ¿no?, a las corporaciones a que regresen los trabajos a Estados Unidos. Pero es inconcebible que eso suceda, es inconcebible que los fabricantes de juguetes, que lo hacen tan barato en China, vayan a traer acá a las compañías, a menos que haya una reducción en salarios en este país. O sea, más o menos la estadística que uno ve es la siguiente, ¿no?, de que en una hora un trabajador de fábrica en Norteamérica, Estados Unidos, gana lo que gana un obrero mexicano en un día, ¿no? Lo que gana un obrero en China o sea, es una especie como de una jerarquía de países, y el más pobre hacia allá van las multinacionales. Yo creo que es un sueño que él lanza ahí para atraer a sus votantes, pero no creo que sea factible. Sí, en eso está de acuerdo todo el mundo, que eso es una cosa que no. Mira, yo creo que en realidad no es tanto, porque él dijo una cosa, ¿no?, y es que ataca los tratados de libre comercio. Sí. Y yo muy contento de que lo haya hecho, ¿no? Pero yo creo que no es en realidad los tratados de libre comercio lo que causaron el voto a Trump.
Porque, por ejemplo, el NAFTA, el TECLAN con México, eso tuvo lugar en el año 94, eso hace 22 años. Más bien yo creo que ha sido el hecho de que no ha habido crecimiento económico. Los pequeños propietarios, este país tiene una clase media enorme de pequeños propietarios que trabajan por su cuenta, tienen 1, 5, 10, 15, 20 empleados. Ese es el grueso de las personas que votaron por Trump. Y creo que ese estancamiento de la economía es lo que dio la victoria. Muy buen aporte, Raúl. Mi nombre es Elizabeth, buenas tardes. Yo quería hacer un apunte. ¿Cómo se está viviendo en Estados Unidos? ¿Cree que hay una especie de crisis de sentimiento de pertenencia? Estaba, digamos, en horas bajas el sentimiento patriótico norteamericano. Ahora que Donald Trump dice que, bueno, se está comprometiendo como a ser el presidente de todos, que dice que tenemos que estar todos unidos como país, reunificar el país, reconstruirlo, renovar el sueño norteamericano, que cada estadounidense podrá conseguir y sacar su máximo potencial, que los olvidados no serán más los olvidados. A mí esto me recuerda a la serie de House of Cards, no sé si tuvo oportunidad de verla alguna vez, seguro que muchos de nuestros oyentes son seguidores, cuando él se puso, bueno, hay una parte de la serie que habla del Plan América Trabaja de Frank Underwood, que es el presidente de los Estados Unidos, que habla sobre poner a trabajar a millones de personas para reconstruir el país. ¿Cree que se está produciendo un poco esta situación en Estados Unidos? Bueno, mira, yo lo que pienso es que hay que esperar unos días, unas semanas y algunos meses a ver cómo se decantan las cosas, porque el hecho es de que Trump en realidad, como dije antes, dijo muy pocas cosas en concreto, ¿sí? ¿No? Entonces, no sabe, por ejemplo, él tiene un plan que se parece mucho al plan de Obama que fracasó en el Congreso hace 8 años, muy similar. Obama tenía un plan de reconstruir carreteras, puentes, túneles, toda la infraestructura en Estados Unidos, que en realidad está muy, muy desmejorada. Yo no viajo mucho, pero los que viajan y que viajan a Europa y que viajan a China y Japón me dicen que cuando regresan a Estados Unidos, que esto parece casi como un país del tercer mundo, porque allá en China, en Japón y en Europa, todo lo que es aeropuertos, transporte está mucho más avanzado. Bueno, eso lo proponía Obama hace 8 años y fue derrotado. Ahora Trump lo está volviendo a proponer. Y ya el Senado, que está en contra de los republicanos, han dicho que no, que eso no marcha. O sea, hay que esperar un poco para ver qué es lo que puede hacer, ¿no? A ver si en realidad puede llevar a cabo esas cosas. Claro, lo que Trump ha utilizado son 2 cosas. La situación económica está muy mal. Y hay también, ha habido muchos actos de terrorismo. Entonces él utiliza, bueno, que los últimos 8 años hay que echarle la culpa a alguien. Entonces la culpa es los inmigrantes. Eso principalmente, él comenzó su campaña con eso, la campaña de los inmigrantes. Y lo otro es, tratados de libre comercio no han ayudado al nivel de vida norteamericano. Entonces lo que hay que hacer es una especie de mirada hacia adentro y olvidarse de lo de afuera. Por eso está proponiendo lo del desarrollo de carreteras, infraestructura, etcétera. El problema con eso es que este es un país de monopolios que viven de las ganancias de afuera, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, es un país imperialista. Entonces, no, mirar hacia adentro sí tiene algún sentido, pero ahí no es donde está la ganancia del gran capital norteamericano. Bien, precisamente respecto a eso, Raúl, ¿cuál cree usted, digamos, estando en el núcleo de los Estados Unidos, cuál cree usted que va a ser la política exterior que vaya a tomar Trump? Porque fue muy agresivo en la campaña, pero el día que queda presidente, sí, en esta semana, en el discurso que hace, sale a hacer un discurso totalmente contrario a lo que venía haciendo, un discurso muy conciliador, como que cambia la táctica, ¿no? Sí. Bueno, mira, esa pregunta me parece muy importante porque yo creo que hay 2 lados, ¿no?, de esta medalla, ¿no? O sea, las cosas internas, la Corte Suprema, la legislación contra los inmigrantes, pero eso se conecta con su punto de vista sobre política exterior. Yo quiero decir una cosa, es una cosa que él mantuvo durante toda la campaña
y que ha vuelto. Hay una entrevista con el Wall Street Journal de ayer muy buena, ¿no? Y es lo referente a Siria y al Estado Islámico. Él durante toda la campaña dijo, y lo ha vuelto a repetir, una cosa muy muy importante, y en ese sentido yo creo que le tiene la razón. Él lo que dijo ayer fue, ¿por qué estamos atacando al señor Assad en Siria? El señor no nos está amenazando a nosotros, no es un problema para nosotros. Es más, si atacamos a Assad, dice él, tenemos también que estar en contra de Rusia, en contra de Irán. El problema nuestro, dice él, es el Estado Islámico, que está auspiciando terrorismo. Entonces lo que debemos hacer es olvidarnos de Assad y contribuir, colaborar con Rusia, o dejar que Rusia haga eso, que destruya el Estado Islámico. O sea, lo que está diciendo en pocas palabras yo creo que es una realidad. O sea, Obama hace 4 años prometió que había una línea roja y que le iba a derrocar a Assad. Todo eso le ha fracasado. Y yo creo que esa disputa era una disputa interna que ya venía desarrollándose. O sea, hay un sector de la gran élite del poder en Estados Unidos, que creo que es lo que representa a Trump, que dice, miren, esto es un fracaso y hay que reconocerlo como tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una cosa positiva. Dentro de su gran demagogia, él es como una especie de... Él es un hombre de negocios, ¿no? Entonces, la gente se queja de que un día dice esto y al otro día dice lo contrario. Pero yo lo entiendo de esta forma, que ese señor no es un tipo que tiene una ideología fija del Partido Demócrata, del Partido Republicano, y un día dice una cosa y si al otro día piensa que no funciona, entonces dice, bueno, cambia de opinión. Y él lo que me parece está diciendo es la política del Medio Oriente, de Estados Unidos, no funciona, y además lo conecta, y nos ha traído todos estos inmigrantes que auspician o lanzan bombas, etcétera. Entonces hay que cambiar esa política, atacar al Estado Islámico y controlar a los inmigrantes. Eso es más o menos como el centro de su política. Lo que se refiere a Siria me parece tan lo correcto. Yo creo que eso ha sido un fracaso de la política imperialista de Estados Unidos. Raúl, Trump también dentro de su discurso planteó frente a Rusia y China mejorar, digamos, sus relaciones, ¿no? Relaciones con esos países. Sí. ¿Será que podrían mejorarse sabiendo que los Estados Unidos están disputándose con esos países precisamente el mercado de Asia y Europa? Claro, eso es una de las cosas que hay que mirar. Una cosa curiosa, ¿no? Que hay que ver cómo se decantan los próximos meses. Es lo siguiente. Durante toda la campaña, Trump habló muy bien de Rusia y de Putin, ¿no? Y durante toda la campaña habló muy mal de China. ¿No? Y eso es como que si... Vale, lo que es bien sabido es que Rusia y China se han aliado económica, política, hasta militarmente en los últimos 10 años. Y muchos de los analistas norteamericanos, como por ejemplo Zbigniew Brzezinski, que fue el consejero de Carter, dijo que, ha dicho que Estados Unidos ha perdido la hegemonía mundial debido a esa gran alianza, ¿no? Entonces es curioso que Trump esté como haciendo coqueteos con Rusia y atacando constantemente a China, como que ve a China como el principal enemigo, ¿no? Y yo digo, o sea, Trump, esas cosas de política exterior no son ideas. Yo creo que Trump no sabe exactamente ni dónde está China, ni Rusia, y mucho menos Colombia, ni Cuba, ni nada, ¿no? O sea, él tiene algún grupo de consejeros que lo están enfilando hacia esa posición. Ese es más o menos lo que uno vislumbra en este momento. Hay que ver a quién nombra secretario de Estado, a quién nombra secretario de Defensa. Él es un personaje que tiene muy poca experiencia política y muy poca experiencia internacional. Entonces se supone que no va a tener tiempo ni estar inclinado a dedicarse a estudiar estos temas. Entonces habrá que fijarse a quién nombra para ver y qué equipo llevan esa gente para más o menos vislumbrar hacia dónde va la política en realidad. Raúl, y yo quisiera preguntarle una cosa. Sí. ¿Será que muchos en Colombia nos plantean que Hillary podría haber sido de un mal menor, ¿no? Así como nos pusieron en esa disyuntiva también en las pasadas elecciones presidenciales en Colombia. ¿Será que Hillary era un mal menor? ¿Es digamos un mal menor para el mundo y para Colombia?
¿Mejoraría hombre, la política económica? Yo no sé, yo creo que, mira, yo creo que cualquier presidente de Estados Unidos es el administrador o la administradora de un imperio. O sea, me preguntaban antes cómo se han vivido las elecciones en Estados Unidos. Yo me acuerdo que me preguntaban lo mismo hace 8 años, entonces yo nunca me hice ninguna ilusión con Obama. Aquí hubo un gran holgorio y la gente se divertía y hubo borracheras de contentura. En ese momento yo hice una apuesta con unos amigos y les dije, miren, yo les apuesto que en menos de un mes el presidente Obama bombardea en alguna parte. Y gané la apuesta, y no solamente eso, sino que Obama me derrotó porque en 4 días ya estaba bombardeando allá por Afganistán, no sé por dónde, ¿no? O sea, el presidente de Estados Unidos hasta cierto punto es una figura un poco decorativa, es casi como un rey. Y su tarea es administrar el imperio. Es lo que haría Hillary, es lo que va a hacer, lo que tiene que hacer Trump. O sea, para mí no hay mal menor, ¿no? Para mí los dos son males. Ahora, yo pienso que hubiera sido Hillary o Trump, varias cosas van a continuar. La economía de Estados Unidos yo la veo estancada y como ya se ha dicho, las multinacionales no van a venir a Estados Unidos a pagar más altos salarios. Y la otra parte que creo que es una cosa para fuera de Estados Unidos algo positivo, y es que con lo de Siria y lo que dice Trump, etcétera, se confirma, ¿no? Se confirma la relativa debilidad de Estados Unidos. Eso es una cosa, muy general. Eso a lo mejor no... Tenemos que pensar en América Latina, tenemos que pensar en Colombia, pero por favor no se olviden lo que ocurrió durante el periodo de Obama, cuando Hillary era secretaria de Estado. Claro. Golpe de Estado en Honduras, intentos de derrocar al gobierno de Venezuela. O sea, si se hace la lista, ¿no?, de las cosas que ocurrieron durante el periodo de Clinton y Obama, fue una política abiertamente injerencista, monopolista, imperialista contra América Latina. Claro, pero Raúl, me gustaría hacer un apunte en cuanto a lo que comentábamos ahora sobre si Hillary podría haber sido la mejor opción porque hubiera sido el mal menor dentro de todos. Pero sí, es cierto que durante el gobierno de Obama, Hillary Clinton ha tenido un papel muy importante en el apoyo de los tratados de libre comercio con Colombia, y por otro lado también es importante el Plan Colombia, ¿no? La implementación de los acuerdos de paz. Si no me equivoco, Obama impulsó una estrategia y había pendiente una aprobación de un presupuesto de unos 450 millones de dólares que aún no han sido aprobados por el Congreso para gastar en 2017. Mira, eso, volvemos al tema del mal menor. O sea, si hubiera salido electa Hillary Clinton, podría estar en juego la paz en Colombia, el apoyo de Estados Unidos en la implementación de la paz en Colombia. Eso también yo creo que hay que verlo, pero me quería referir un poquito a lo que decías de los tratados. O sea, si hubiera salido electa Hillary Clinton, hubiera continuado el NAFTA igual, hubieran lanzado el TPP con los países para más o menos aislar a China. Y en ese sentido hay una gran similitud entre los planes de Hillary y los de Trump. Ahora, hay que tener cuidado con lo que dice Trump con respecto a los tratados. Él dice que quiere renegociar el TECLAN, el NAFTA, quiere tener buenos tratados, que no sea el TPP. O sea, a lo que él se refiere es que hacer tratados, pero que sean más beneficiosos para Estados Unidos, ¿no? No que sean mejores tratados para todo el mundo, ¿no? Así que no hay que crear la esperanza de que como ese señor está en contra de tratados, que qué bueno, ¿no? No, al contrario, es decir, los tratados han sido muy malos y si este señor trata de renegociarlos serán peores, ¿no? Ahora, con respecto a Colombia, eso es una de las cosas que yo creo que hay que esperar un poco, aunque, ¿por qué? Porque Colombia
América del Sur, el patio trasero no es, en Estados Unidos eso no es un elemento fundamental del cual se hable mucho a diario, ni en público ni en privado. ¿Sí? La gente, por ejemplo, con todo lo que ha venido ocurriendo en Honduras, la gente no sabe ni pío ni nada de lo que ha ocurrido en Honduras. Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy casi seguro de que Trump no tiene la menor idea de que en Colombia se esté dando un llamado proceso de paz. Alguien le dirá en algún momento, ¿no?, sobre ese tema. Ahora, otra vez repito, yo creo que es un señor que es un hombre de negocios, ¿no? Entonces, lo que uno piensa es que él va a ver eso como, bueno, aquí, ¿dónde están los costos y los beneficios? ¿En qué nos beneficiamos aquí? ¿Sirve esto para algo? O sea, una noción muy muy práctica. O sea que él, por todo lo que ha dicho, va a tratar de cambiar muchas de las cosas hechas por el gobierno de Obama. Entonces le van a presentar que hay un proceso allí por ejemplo, mira, te doy otro ejemplo, que es el ejemplo de Cuba, ¿sí? En el caso de Cuba ha habido todo un movimiento hacia una transición, cambios, etcétera, y el Partido Demócrata tiene al encargado de negocios en La Habana ahora, lo tienen nominado para ser el embajador. Bueno, es casi seguro que Trump no va a nominar a ese señor. Y es muy posible que en vez de restablecer una embajada de tiempo completo, por decirlo de alguna forma, a lo mejor dice, no, que se mantenga eso ahí con encargados de negocios, porque voy a meterme en ese lío, ¿no? O sea, por eso también es posible que con lo del tratado de, el llamado proceso de paz en Colombia, que él diga, eso ni me va ni me viene, ¿no? Va a seguir siendo el presidente de las multinacionales y va a seguir siendo un país imperialista y su política, digamos, económica no va a cambiar en lo fundamental, ¿no? Claro. Raúl, sí, te escucho. Sí, no, ya terminé. Ok, Raúl, para cerrar, bueno, es evidente que estamos enfrente de una persona de negocios, un hombre que a sus 27 años de edad ya recibía $1 millón de préstamo de su padre y logró convertirlo en un imperio de $4,7 billones. Estamos hablando evidentemente de un personaje que se mueve en el mundo de los negocios y esa es como ya su gen, su naturaleza. Además de que también desde su campaña decidió unirse con el señor Jaime Durán Barba, que es el ecuatoriano que acá en Argentina lo conocemos un poco más, que es el hombre de las ceocracias, es el hombre que experto en poner a personas de negocios en el mundo de la política. Y con base a esto, la pregunta, porque una de las promesas que hacía Trump es que va a llevar a Estados Unidos una inversión desde afuera de aproximadamente $100.000 millones, que esto generaría en términos de empleo unos índices de empleo muy importantes. Pero además de todo esto, o sea, el señor a lo largo de su vida, así como ha tenido muchos negocios exitosos, también ha tenido negocios desastrosos. Prueba de esto fue la línea de aviones que quiso crear y que en un corto periodo de tiempo se quebró, se fundió. Y la pregunta es, si ese señor en una de sus promesas era que una de sus intenciones es reformularse el modelo neoliberal, que es una de las problemáticas del mundo, la pregunta es, Raúl, ¿este señor sería realmente capaz de lograr esto? Este señor que es totalmente polémico, que sabe cómo se maneja la esfera mediática perfectamente con la polémica para generar rating, estos son ventas y por supuesto va a tener mayor visibilidad. ¿Realmente ese señor será capaz de atreverse a hacer eso? Bueno, como yo decía, él tiene, él no es un tipo ideológico en ese sentido, sino simplemente un hombre de negocios. Sí, estamos hablando de un outsider de la política. Sí. Y estoy de acuerdo contigo en lo siguiente, él heredó una gran fortuna, ¿no? Y entonces él se hace una autopropagandiza, ¿no? Como el gran hombre de negocios. Él es un gran personaje en televisión, pero muchas personas han dicho que en realidad si con la fortuna que le heredó de su padre le hubiera puesto
en una cuenta de ahorros, ¿no? Y dejado allí que eso hubiera ganado la misma plata que tiene ahora, ¿no? Que en realidad él no ha sido tan exitoso ni mucho menos, ha tenido una gran serie de bancarrotas en casi todos, en casi todas sus empresas. Como te decía, una de las cosas que él quiere hacer o que ha propuesto es poner a todo el mundo a trabajar en buenos empleos, en construcción, en comunicaciones, etcétera. Y como también te decía, ya el Partido Republicano, el jefe de la mayoría republicana, dice no, que eso no va, porque ellos están siempre ideológicamente en contra de gasto gubernamental, porque eso requiere un aumento de los impuestos, etcétera. O sea, un personaje, ningún presidente puede hacer tanto como se piensa. Lo que se está planteando no tiene nada que ver con eliminar, o sea, aquí lo importante es el Congreso, y tanto el Senado como la Cámara de Representantes en Estados Unidos están bajo control de un partido republicano que es completamente adepto al neoliberalismo, ¿sí? El neoliberalismo en Estados Unidos va a continuar, rebaja de salarios, eliminación de regulaciones, vaya, todo lo que tú puedas pensar que tiene que ser el neoliberalismo, eso va a continuar. Y en tanto cuanto Trump trate de oponerse a eso, va a tener un gran problema con los republicanos y con cualquiera. Perfecto. Así que Estados Unidos, te lo repito, se ha debilitado internacionalmente, la economía está estancada y no hay ningún indicio de que haya una posible salida. La idea de que 100,000 millones de dólares o billones, lo que sea, del resto van a abrir a invertir aquí, ¿en qué? ¿En qué? ¿Con qué salarios? Exactamente. ¿No? Bien. El capital mundial, ¿hacia dónde ha ido en los últimos 20 años? Ha ido a China, ha ido a México, ha ido a América del Sur, ha ido a Honduras, ha ido a República Dominicana. Donde quiera que haya salarios de miseria y donde quiera que no haya restricciones ecológicas, donde quiera que el capital pueda pasearse como Pedro por su casa, ahí es donde va, ¿no? Exactamente. Así que yo no le veo, y yo creo que muchos de los que votaron por él, van a quedar muy desilusionados, ¿no? por su falta de éxito. Así es. Cucaracha del mismo calabazo. Así es. Como dicen en Colombia, en la tierrita, amanecerá y veremos. Raúl. Sí, señor. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, te damos las gracias, muy claro tu análisis, y como siempre los micrófonos de Venga que no es para eso están abiertos para cuando los puedas llegar a necesitar. Bueno, muchas gracias a ustedes y al auditorio. Muchísimas gracias. Teníamos a Raúl Fernández, profesor de la Universidad de California, haciendo un análisis muy claro, muy detallado sobre lo que ocurrió en las elecciones en Estados Unidos. 3:07 de la mañana, vamos a un corte y ya regresamos. Y 13 de la tarde, no sé si ustedes lo notaron en la despedida, que yo dije 3 de la mañana. ¿Qué estaría haciendo usted a las 3 de la mañana, Alan, que se acordó? ¿O qué estará haciendo hoy a las 3 de la mañana? 3 y 3 de la tarde, continuamos entonces hablando un poco, y nos quedábamos antes, vamos a enviar unos saludos muy especiales, Brian. Oiga, sí, a todo el equipo de trabajo de Venga, que no es para eso, que, bueno, muchos no están en cabina, pero siempre están detrás, ¿no? Detrás de todo lo que ustedes pueden escuchar. Como Luisa Hincapié, ¿sí? Un saludo muy cordial. A Alina Ordóñez, ¿sí? que nos está escuchando. A Pilar Quevedo, que está desde Colombia, ¿no? Es nuestra corresponsal en Colombia. Tenemos también, ¿a quién, Alan? Tenemos al señor Carlos Aranzales, a quien le mandamos un saludo muy cordial y esperamos que el próximo sábado ya esté con nosotros, que justo, se deje, ¿no?, de joder, sí. Que venga a estar con toda la muchachada. Me parece que ya son excusas de Carlos, está muy acostumbrado a estar en la como cama. Dicen en la tierra de él, se está dando garra. Sí. Bueno, a Milton Muñoz también lo saludamos cordialmente, a Pablo Damián Sosa, a Diego Banoy, a Alexandra Trejos,
a todos y cada uno de los colaboradores de Venga que no es pa' eso, un saludo muy pero muy cordial. Oiga, y muy importante la gente que nos está escribiendo acá al programa: Rocío Izaza, Sonia Lozano, Gildardo Quevedo, el señor Pedro Cruz, más conocido como el Tigre, ¿no? El Tigre le dicen. Le dicen el Tigre. ¿Por qué le dicen el Tigre? No, eso después se lo cuento. ¿Después? No, nos va a dejar con la intriga sí, todos los oyentes. Acá es pero un tema complicado. Usted me dice Tigre y a mí se me viene como la imagen del Tigre Falcao. Me imagino que claro, Pedro también debe ser un día se lesionó por eso. Y se tuvo que retirar de las canchas. Sí. Perfecto. La señora Teresa González, el señor Francisco González, el señor Hernán Icapié también, que le mandamos un abrazo, que se está recuperando de una cirugía el de ayer. Elizabeth, ¿usted tiene saludos? Sí, un saludo muy especial para Manuela Gallardo, que como siempre nos sigue desde Barcelona. Como siempre. Para Lucila González, que mañana es su cumpleaños. Seguimos con el mes de los le mandamos escobillanos. un feliz cumpleaños a un feliz cumpleaños. Manuela viene pronto, ¿no? Y nos va a traer las trufas. Sí, Manuela viene con la maleta bien cargada de trufas. Cosas típicas. Bien, bueno, perfecto. Trufas ya veremos, camisetas pero jamón seguro. Camisetas del Barcelona. Barça. Bueno, Brian, vaya pagando las camisetas del Barça y yo las traigo. Hablando de fútbol, les comento a todas las personas que la semana que viene en Uruguay 862, más exactamente en La Vileyo, van a estar proyectando el partido Colombia-Argentina. 2 pantallas gigantes, lo pueden ir a ver, lo pueden ir a disfrutar, todo el público, no importa de dónde sean. Pueden ir a disfrutar del partido por las eliminatorias, un partido muy importante para ambos equipos, más que nada para Argentina, que ya sería el último partido del año. Ya hasta dentro de 4 meses se volverían a activar las eliminatorias, así que ya lo saben, en Uruguay 862 el día martes pueden ir a ver el partido Colombia-Argentina. Bien, seguimos entonces hablando sobre el señor Donald Trump. Y yo les cuento que les voy a contar un par de curiosidades del señor Donald Trump. Ustedes sabían que el señor Donald Trump, bueno, más allá de que es misófobo, etcétera, ha sido uno de los mayores accionistas de los concursos de belleza, principalmente de Miss Universo. Vea pues. El señor le invierte platica al concurso de belleza. Pero no se mordió la lengua, ¿no? A la hora de cargar contra Miss Universo, claro, la colombiana, ¿no? Porque decíamos que el señor maneja muy bien. De hecho, tuvo un reality, un programa, era un programa en la televisión. Y él sabe muy bien cómo se maneja la esfera mediática. Por eso el tema de generar polémica con sus frases, con sus argumentos, él lo utiliza de forma estratégica. Bueno, el señor Trump posee 17 campos de golf en todo el mundo, repartidos en todo el mundo. O sea, el señor tiene terrenos de golf a lo largo y ancho del planeta. Hablábamos pues un poco sobre los proyectos del señor que han fracasado también. Cuando hablábamos en la entrevista con Raúl Fernández, una de ellas fue la aerolínea que fundó, que se llamaba Trump Airlines. Además también tuvo una marca de vodka, señor, que se llamaba Trump Vodka, el señor que fracasó totalmente, y miren algo muy que llama mucho la atención. El señor tuvo una línea de vodka, pero el señor Trump no consume licor, Ahí donde lo ven, el señor no consume licor porque su hermano murió por alcoholismo. Por eso el señor tomó la decisión de nunca jamás consumir licor, pero en cambio sí sabe que como se consume mucho, creó una marca de vodka que se llamaba Trump, la cual también fracasó. Bueno, el magazine, que se llamaba Trump Magazine, tuvo una línea de casinos que se llamaba Trump Casinos. El señor, a todos sus negocios le puso su nombre muy ególatra. Una universidad que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la universidad? University Trump. Trump University, exactamente. Así se llamaba la universidad del señor. Bueno, estos han sido los negocios del señor Trump que han fracasado, pero que
en otros, por supuesto, le ha ido muy bien. Y últimamente, en el último negocio que se me mandó, en el cual se arriesgó, que fue nada más y nada menos que la presidencia de Estados Unidos, le fue bien y lo consiguió. Cerró ese negocito. Bueno, Alan, hablando de anécdotas, y ahora que mencionas todo, bueno, que Donald Trump es un grandísimo emprendedor, esto ya le viene de familia. Y resulta que los Trump todo empezó con el burdel de su abuelo. Trump tiene antecedentes familiares alemanes, de Alemania. Y me pareció muy curioso que Friedrich, el abuelo del nuevo presidente de Estados Unidos, cuando llegó a Estados Unidos, en el 1891 marchó a la costa oeste, en Seattle, donde compró con sus ahorros un restaurante en el centro de la ciudad, en una zona donde habían muchos casinos, salones y burdeles, ¿no? El Red Light, el distrito rojo, como se conocía por allá, el Lava Beds. Y bueno, el local fue bautizado como Puddle Dog, y allí pues se servía alcohol, comida y habitaciones para señoritas, que era como eufemísticamente se conocía a este tipo de locales donde se anunciaban prostitutas. Mira, o sea, el señor le ha jalado a de todo. Además, bueno, se supone que en la calle de la fama en Estados Unidos están las estrellas, ¿no? El señor tiene su estrella en la calle de la fama, la estrella de Donald Trump. ¿Y saben cuántas veces ha sido demandado el señor Donald Trump? 1.000.000 de veces. 3.500 veces exactamente ha sido demandado. Procesos legales sin abiertos este señor por cosas que el señor tiene. Y además, ustedes han jugado el juego Tío Rico, el juego Monopoly. ¿Tiene un juego también? ¿Sí? ¿Y cómo creen que se llama el juego? ¿Tiene como Monopoly? El Turn Game se llama. Es un juego de mesa que se trata de comprar propiedades, de generar alianzas, una especie de monopolio, pero bueno, él en su humildad decidió llamarlo Trump the Game. Así se llama el juego de mesa del señor Donald Trump, que bueno, también fue a la escuela militar. Aquí dice él que fue donde adquirió muchísimo la disciplina y la organización fundamental para el poder desarrollarse en el mundo empresarial en los Estados Unidos. Pero fíjese, Alan, yo quiero cambiar un poquito de tema, porque, bueno, estamos haciendo lo que es un análisis de lo que es la situación, de cómo se dieron estas elecciones en Estados Unidos, pero ya la gente conoció un poco, que al principio lo explicamos, de cómo funcionaba lo que es el sistema electoral, ¿no? O sea, la gente vota, pero eso no es, digamos, lo que refleja quién gana, como en estas elecciones que ganó el voto popular Hillary Clinton, pero los votos del colegio electoral, de los colegios electorales, los ganó Donald Trump. Además de estos dos candidatos, ¿sí?, habían otros candidatos más, ¿sí?, a la presidencia. Eso es algo que la gente tiene que tener claro, porque la polarización que se ha venido dando, no solamente en las elecciones de Estados Unidos, sino que las podemos ver casi en las elecciones en los países, digamos, más cercanos a nosotros acá de la región, ¿no? Acá en Argentina se dio una polarización también importante entre dos candidatos en las anteriores elecciones. En Colombia se dio una polarización entre dos candidatos también, que tenían exactamente las mismas políticas, sí, pero se mostraban como diferentes, como lo era Zuluaga y Santos, ¿no? Que en el fondo son lo mismo, solamente que se mostraban como dispares, ¿no? Bueno, acá en Estados Unidos, aparte de Hillary y aparte de Donald Trump, también estaban otros candidatos como Jill Stein, que era la candidata del Partido Verde. Un Partido Verde diferente al Partido Verde de Colombia, ¿no? Eso para que lo tenga claro la gente. El Partido Verde de Colombia es un partido de derecha, se puede decir, de centro derecha. Hay gente muy buena, igual dentro del Partido Verde, gente que conozco, digamos, de cerca su trabajo, pero igual es un partido que sus políticas en general van muy de la mano con el gobierno, hace parte de la unidad nacional, aprueba las políticas neoliberales del gobierno en su gran mayoría. Bueno, el Partido Verde de Estados Unidos es un poquito diferente, y esta candidata en el 2012 fue
la mujer que más votos sacó para la presidencia históricamente en Estados Unidos, ¿no? Y tenía unas posiciones mucho más cercanas y más, ¿cómo decirlo? No manejaba, digamos, en torno a los tratados de libre comercio, a ver si me desenredo un poquito. Tenía una posición parecida a la de Trump, ¿sí? En contra de los tratados de libre comercio, pero con unos motivos, unas razones muy diferentes y con unos argumentos diferentes a los que, digamos, este tipo con mentiras logra engañar a un montón de estadounidenses, ¿no? Pero Jill no tiene la posibilidad de entrar a jugar, ¿sí? En la discusión de quedar presidente. Tiene unas posibilidades muy bajas para que ella pueda quedar como presidente. Pero bueno, lo importante de esto y estas participaciones, así digamos, ella lo ha dicho en varias entrevistas, así no llegue a la presidencia, la labor que está cumpliendo de denunciar precisamente toda la política neoliberal interna en Estados Unidos, toda la cantidad de desempleo, el sistema de salud, en el tema por lo menos de las empresas como Monsanto, ¿no? Y todo el tema de los agrotóxicos que producen estas empresas, el tema de la explotación minera. Bueno, ha estado, digamos, muy con las causas sociales, y esto para ella, digamos, que es importante, ¿sí? Digamos, que se pueda conocer que hay otra mirada y que por ahí hay mucha gente que la apoyó y que está de acuerdo con otro modelo, ¿no? En Estados Unidos. Miren, y ahondando un poco sobre esto, me detengo un poco en el tema de los tratados de libre comercio, que quieramos o no, tienen que estar en la agenda, uno de los puntos de las propuestas de cada candidato. Lo que Trump dice no es que vamos a acabar los tratados de libre comercio, no. Lo que el señor dice es, mire, nos vamos a sentar con los que haya que sentarse, principalmente con México, que México, según los analistas, esta semana estaban diciendo, va a tener una caída de entre 3 y 4 puntos en la economía en los próximos 3 años. Esto ya es una pequeña proyección que hacían los analistas mexicanos en esta semana. Y lo que Trump decía es, nos vamos a sentar a rever qué es lo que está ocurriendo con los tratados que tenemos con determinados países, entiéndase principalmente México y Colombia, uno de ellos, al igual que Canadá y en gran parte de países de América, con los cuales, de Sudamérica y Centroamérica, con los cuales Estados Unidos tiene tratados de libre comercio. Y ante esto, adivinen qué pasó. Nuestro respetadísimo presidente, el señor Juan Manuel Santos, el día de ayer se comunicó telefónicamente con el actual presidente de Estados Unidos, el recién presidente electo de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Bien, esto lo confirmó el presidente Juan Manuel Santos a través de un trino en donde, cito el trino, dice: acordamos fortalecer la relación especial y estratégica entre Colombia y los Estados Unidos. ¿Por qué? El miedo de Colombia, en este caso el gobierno de Juan Manuel Santos, que es totalmente dependiente de en materia económica lo que haga Estados Unidos, tiene miedo, por supuesto, de que Donald Trump realmente se atreva a cortar las relaciones comerciales bilaterales entre Estados Unidos y Colombia. Y Santos lo que quiere es fortalecer. ¿Cómo lo va a fortalecer? Y pues haciendo lo que Santos sabe hacer, enmermelando. Le va a decir: mire, Trump, ustedes tienen unos márgenes de ganancia del 7%, listo, mantengámonos tal cual y como estamos y se van a ganar el 9%, listo, perfecto, ¿le parece bien? Y por supuesto, si Trump es un hombre de negocios, le va a decir sí, o capaz le va a decir no, me parece que el 10 es lo correcto y se lo va a dar. Esto tirando cualquier cifra, tirando cualquier cosa, pero eso es básicamente a lo que se está refiriendo el señor Juan Manuel Santos cuando dice en su trino que acordó fortalecer la relación especial y estratégica entre Colombia y los Estados Unidos. Mire, Alan, es que esto es tan absurdo que
que hasta rabia, ¿no? Pero para que, digamos, la gente que nos escucha entienda un poco. Miren, desde que Colombia firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hace 5 años, hace 4 años y pico que digamos ya se implementó, que se mandan, se traen cosas. Hombre, nosotros pasamos de tener una balanza positiva, ¿sí? Una balanza comercial positiva con Estados Unidos, es decir, nosotros enviábamos, ¿qué quiere decir una balanza comercial positiva? Que nosotros le vendíamos más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos nos vendía, ¿sí? Empezó el Tratado de Libre Comercio y esa balanza pasa a ser negativa para Colombia, es decir, en el muy buen acuerdo que firma el gobierno de Álvaro Uribe, ¿sí? Digamos que negocia con Estados Unidos, pues incluía, digamos que la baja en los aranceles en un montón de productos en Colombia, que digamos ya hemos explicado esto en otros programas, pero que bueno, entran libremente a Colombia, y Colombia incluso bajó sus exportaciones. Eso modifica toda la economía nacional, ¿sí? Estamos viendo hoy la crisis que vive Colombia en este momento, precisamente por la apertura y la liberalización de la economía con estos tratados de libre comercio, pero Estados Unidos viene hace 5 años ganando con este tratado de libre comercio con Colombia. Así que la política internacional que habla Trump respecto a los tratados de libre comercio no tiene nada que ver ni siquiera con este tratado que hizo con Colombia, o que el que hizo con Perú, que está ganando, o con el que va a hacer con Argentina, sino que está hablando es de unos tratados que en ellos han perdido un poquito, que es por lo menos con China. La gran mayoría de las importaciones de Estados Unidos vienen desde China, y en eso es que digamos el tipo se concentra. Yo creo que la política no va a cambiar, eso ya no lo decía Raúl hace poco. La política de Estados Unidos es una política nacional, ¿sí? De Estado, no es una política de gobierno. Ya está trazado, no fuera Hillary o fuera este tipo que lo vemos como un payaso a este tipo de Trump. Va a ser exactamente la misma política internacional, va a cambiar cosas. Por ahí yo creo que el acercamiento con Rusia es una cosa más estratégica, ¿sí? De poder hacerle frente a China en términos comerciales. Así que no creo que cambie mucho. Bueno, eso en materia de económico, no sé si Elizabeth quiere agregar algo en términos económicos de lo que decía el señor Donald Trump. A mí me gustaría resumir un poco lo que decía Brian, las 5 cosas que van a cambiar, las 5 promesas electorales de Donald Trump, que supuestamente en cuanto ascienda al gobierno van a cambiar y van a afectar al panorama político y económico internacional. Y serían, en primer lugar, el muro de la frontera con México, el cual el señor Trump se lo quiere hacer pagar a México, es decir, que paguen su propia tumba. Segundo lugar, el fin del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, sobre todo, implantar una política de proteccionismo comercial. En tercer lugar, la expulsión de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. En cuarto lugar, Trump también mencionó que quería anular el más conocido Obamacare, que sería la ley de protección al paciente y cuidado de salud asequible, un plan que permitió a 20 millones de estadounidenses acceder a un sistema de cobertura sanitaria cuando antes no lo tenían. Estamos hablando de Estados Unidos, es un país que no garantiza un acceso libre y gratuito a sus ciudadanos al sistema de salud público. Y en quinto lugar, también él ha puesto en duda un poco la confiabilidad en la OTAN. Él está hablando de que Estados Unidos es el país que más presupuesto aporta a la OTAN y bueno, él estaría dispuesto incluso hasta salir, ¿no? Porque exige que el resto de países hagan una contribución más amplia, ¿no? Para estar a la altura de Estados Unidos. Lo dijo exactamente, dijo, los países que quieran su seguridad, que se la paguen. O sea que me parece realmente, no sé si es un poco contradictorio, porque uno de los fuertes
de la industria norteamericana es la industria militar. Él fabricación de armas. apela al sentimiento común de lo que piensa la persona que está en la calle, que no tiene una información. O sea, el tipo es muy astuto en eso, es muy pillo en eso, y sabe que todo lo que dice, o sea, son mentiras. No es algo que pueda hacer Estados Unidos realmente, o sea, es muy complicado dejar de tener el control del mundo y sacar pues las bases militares que Estados Unidos tiene alrededor del mundo, que le cuestan un montón de millones de dólares al año, ¿no? Y decirle, no, páguense sabiendo que estamos hablando de una lucha por el control global, no solamente económico, sino político, ¿sí? Del control global. Así que la gente en la calle de Estados Unidos, el blanco de clase media, pues, hombre, ve que están por allá tratando de ayudar supuestamente a la democracia en otros países, ¿sí? Todas las mentiras que siempre han hablado, que igualmente lo hace Obama, y dice, hombre, ¿por qué se están gastando la plata ya sabiendo que yo no tengo educación gratuita, sabiendo que yo no tengo salud, o sea, no tengo un servicio de salud de los más pésimos que hay en el mundo, el servicio de salud norteamericano, y mientras sí se van a gastar la plata en otras cosas? Y mire la cantidad de migrantes que hay acá, mire la cantidad de mexicanos que hay acá, que nos quitan el trabajo, ¿sí? O sea, apela a ese sentimiento para que la gente vaya y vote como en una esperanza de alguien que logra entenderlos, ¿no? Pero bien, bueno. Cuando son las 3:36 de la tarde, vamos a un pequeño corte musical en compañía para olvidarnos un poco de la demagogia del señor Donald Trump y a escuchar realmente unas lindas letras. Ya volvemos. 3:43 de la tarde, seguimos entonces acá desarrollando Al Sonido de los Tambores. Esta es una versión que hace la gente de Chucky Town, más exactamente, con la Orquesta Filarmónica de Colombia. La verdad que es una versión muy hermosa que la pueden escuchar. Oiga, y me acaba de escribir mi abuelo que le gustó mucho la canción, Luis Antonio González, la está escuchando. Bueno, perfecto. La bailó, me dijo. Un saludo muy cordial para el señor abuelo del joven Brian Hincapié. Decíamos entonces, veníamos hablando un poco sobre lo que se viene dando, ¿no? Hablábamos extra micrófonos del fenómeno que se viene dando, y recuerdo un poco una nota que leía esta semana del señor Noam Chomsky, quien decía que lo que está ocurriendo a nivel mundial con los procesos electorales es realmente un diagnóstico de un cansancio, de un modelo que simplemente es el resultado primero de una economía totalmente globalizada, de un problema a escala mundial migratorio y de algo que realmente es supremamente preocupante también, que es el tema del terrorismo, y el terrorismo con sus múltiples formas de presentación, que se profundiza con los lobos solitarios que llaman, que son personas que, si bien no se adhieren formalmente a ninguna organización al margen de la ley, desde el anonimato se adoctrinan y cometen algún tipo de acto violento contra la sociedad o los fines que tengan estas organizaciones en sus lugares que realmente operan. Esto, decía el señor Noam, que son tres de los factores más fundamentales que llevan a que procesos como, por ejemplo, lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que ocurrió, por ejemplo, en el Brexit, algo que citaba Elizabeth, y por qué no lo que ocurrió en Colombia con la aprobación del plebiscito, es sencillamente una clara muestra de que ya no hay credibilidad a las instituciones, de que realmente se ha perdido el respeto a los que están ahí definiendo lo que sería el futuro de las naciones por las cuales se está convocando
a una consulta a nivel nacional para que todas las personas puedan a través del voto legitimar la representabilidad que tendría esa persona por medio de lo que sería el voto. Es un cansancio generalizado, es un hartazgo que la sociedad está dejando entrever y que realmente tiene que empezarse a cambiar, a plantearse. Las personas que hacen parte, los actores políticos tienen que sentarse, revisar esta situación y decir, definir qué es lo que va a pasar para que esta situación no se siga presentando. Exacto, pero sobre todo los que tenemos que reflexionar más somos los ciudadanos, es decir, el pueblo en general, ver un poco qué está pasando a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué están sucediendo estos cambios políticos? ¿Por qué está aumentando tantísimo la ultraderecha, esta xenofobia, este discurso contra la inmigración, también en parte causado por la crisis de refugiados, todo el tema de la cuestión del terrorismo islámico? Todo este discurso, estos argumentos que están siendo muy útiles para los partidos políticos a la hora de hacer campaña electoral, y por eso las comparaciones entre la victoria de Trump en Estados Unidos y el Brexit en Reino Unido, el referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es que es inevitable, ¿no? Y bueno, en este sentido yo creo que para mí hay como unos ítems que se van repitiendo. Uno se preguntará, ¿pero por qué ganó Trump en Estados Unidos? ¿Por su discurso anti-inmigración? Es decir, el discurso del miedo, ¿no? Ante la ignorancia, la gente siempre piensa que el que viene de fuera viene a uno a robarle el trabajo, que es una amenaza, el temor a lo desconocido. Es decir, la ignorancia siempre facilita, siempre beneficia al discurso de la derecha, a los regímenes totalitarios, que es lo que estamos viviendo. En segundo lugar, también se está creando como un desencanto generalizado en todo el mundo en cuanto al manejo de la economía y un rechazo a la globalización también, ¿no? Y por eso precisamente Trump machacaba que Estados Unidos, su economía se había debilitado, y bueno, así que en este sentido yo creo que habría como que no sé, que los votantes reflexionen realmente y reconsideren su voto y sean conscientes de qué están votando, porque esto puede costar muy caro. Pero bueno, yo creo que la gente, la gente vota es por lo que está viviendo, y estos discursos que tratan de pescar en río revuelto lo terminan haciendo. Por lo menos el tema del Brexit, pero concretamente lo que pasó en Estados Unidos, que era lo que hablábamos hace un rato, de por qué esta gente votó, o sea, por qué la gran cantidad de votantes de Trump, los que votaron en el colegio electoral, es decir, los que estaban inscritos para votar en el colegio electoral, que al final son los que le terminan dando la presidencia. ¿Quiénes son? ¿Quién es esa gente? Y es la gente de clase media que históricamente ha votado en Estados Unidos. O sea, gente de una edad, digamos, donde se le hace difícil conseguir ya trabajo, ¿sí? Y ve que ha sido reemplazada esa fuerza de trabajo por fuerza de trabajo en otros países. Sí, las empresas se han ido. La empresa donde el tipo trabajó toda su vida, donde le dio la plata para que comiera a su familia, para enviar a sus hijos a la universidad, resulta que hace 10 años ya no existe más, se la llevaron y quebró y está en otro lugar, pero la empresa sigue, o sea, esa misma multinacional se desplazó y todo eso lo ve la gente. Incluso leía un artículo de la BBC ayer donde decía, hombre, ¿por qué por lo menos los republicanos, que siempre han atacado, al menos los sindicatos demócratas, los sindicatos del Partido Demócrata, las grandes centrales obreras en Estados Unidos, que siempre han atacado este tipo de tratados de libre comercio por un u otro motivo, sí, por el tema de derechos humanos, por uno u otro motivo, al final, digamos, se terminan aprobando estos tratados? ¿Por qué, si están más cerca de esa gente, sí,
que perdió sus empleos. ¿Por qué no aprovecharon esto? ¿Será que Sanders, decían, será que Sanders le hubiera ganado a Trump? Y muy posiblemente Sanders hubiera peleado esos votos que Trump, digamos, ganó, ¿sí? Yo lo que creo es que, no sé, el mundo se ha vendido totalmente a la economía y a la ignorancia, a la vagancia de no querer pensar. A la gente cada vez es como que, ¿no? La falta de principios, o sea, resulta demasiado irónico pensar que el actual presidente o antes candidato, un tipo que está utilizando un discurso totalmente anti-inmigración, sea él, o sea, él proviene de una familia de inmigrantes, su mujer es inmigrante, una modelo bellísima eslovena que habría que investigar realmente si entró en el país legal o ilegal. O sea, un tipo que está haciendo una distinción entre inmigrantes de primera y de segunda, por cómo la gente puede acabar depositando su confianza en una persona cuyos argumentos se caen por sí solos. Es decir, esto es preocupante, que la gente, o sea, dé su total confianza a una persona que realmente no la merece. Exactamente, uno de los argumentos, de los ejes de la campaña de Donald Trump, de este candidato del Partido Republicano, era precisamente el discurso antimigratorio y racista. Recuerden que él planea expulsar literalmente del país, de Estados Unidos, a lo más de 11 millones de inmigrantes ilegales. Bueno, que acá él dice ilegales criminales, esto ya requiere otro tipo de tratamiento, y cancelar las visas de países que por supuesto no los acepten de nuevo. Con esto él también lo que pretende es suspender la inmigración procedente de regiones propensas al terrorismo. Bien, principalmente él tiene un antimusulmanismo extremo, ¿sí? Esto es muy importante también declararlo, examinarlo de forma extrema para que no puedan ingresar a Estados Unidos de Norteamérica. Todo esto que decíamos de levantar el muro, las cuestiones económicas, el discurso antimediático, anti los poderes mediáticos. Sí, él decía, el discurso de los medios tradicionales de comunicación que estaban en contra de él, sacándole notas descalificadoras, etcétera, donde todo el espectro, los mejores momentos del prime time de la televisión se los daban a Hillary Clinton, pero él, que también es una persona supremamente pilla, totalmente negociadora, es muy cercano, nada más y nada menos que al señor Mark Zuckerberg. Donald Trump y Mark Zuckerberg son personas muy cercanas, seguro tendrán negocios juntos, y toda la campaña, esto es una cuestión, a ver, 2 más 2 es 4. Si él no tenía los medios tradicionales, sencillamente me voy a los medios no tradicionales, y el boom de las comunicaciones ahora es la telefonía móvil. Y sí, la telefonía móvil, donde tenés, por supuesto, todo lo que es Facebook, Twitter, etcétera. Aquí en Estados Unidos, recordemos, por ejemplo, el Twitter en campañas electorales tiene muchísima relevancia, es una herramienta fundamental. Ya la primera campaña del señor Barack Obama dio una muestra muy clara de esto. Elizabeth. ¿Quieren saber una cosa muy divertida? Por favor, dígala. Por favor. Donald Trump ha tenido otras mujeres inmigrantes. Además de y claro, su actual mujer. tuvo una hija, la hija es ucraniana, la esposa era ucraniana, ¿no? O rusa. La primera esposa de Trump, Ivana, también era inmigrante, era checoslovaca. Se casó con un instructor austriaco para obtener un pasaporte extranjero que le permitiera salir del país comunista. Es lo que dijo su abogado durante el divorcio. Esto quizás le pueda sorprender a muchos oyentes que desconozcan la vida sentimental, pero que al final refleja una cuestión política, ¿no? O sea, es que es de chiste. Un tipo xenófobo que sus 2 mujeres han sido inmigrantes y han entrado en Estados Unidos. O sea, no. Bien, y ustedes sabían también, para cerrar con los datos curiosos del señor Donald Trump, que en sus inicios en la vida, no es en la vida política, porque hablamos que es una persona totalmente apolítica, es un hombre de negocios, pero este señor antes tenía más cercanía con el Partido Demócrata, que él mismo se declaraba un demócrata antes que republicano,
y luego, bueno, por cuestiones de la vida y de la política, resultó ser el candidato del Partido Republicano, que lo llevó, en este caso, a ser hoy el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, razón por la cual decidimos dedicarle este programa al señor Donald Trump, y con el cual así terminamos en una pequeña ronda, como siempre lo hacemos, a modo de conclusión, y lo vamos a hacer en el orden en el cual deberían de ser las cosas. Por la izquierda, señor Brian. Don Alan, bueno, como lo decía usted hace poco, amanecerá y veremos. Yo creo que definitivamente la política norteamericana no va a cambiar para nada. Este tipo, como lo decía, es un adorno, ¿sí? Y bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá que el golpe no sea tan duro, ¿no? Como lo hemos venido sintiendo los colombianos desde hace ya más de 100 años, ¿no? Desde que nos quitaron el canal de Panamá. Así que esperemos a ver qué pasa. Señorita Elizabeth. Yo voy a rescatar una frase de Donald Trump que dijo: más vale ser listo y más vale ser duro. Pues bueno. No sé si de listo tiene mucho, pero realmente, no sé, tristemente a mí este resultado de las elecciones no me sorprendió tanto, porque no confío mucho en la política norteamericana, pero bueno, tengo esperanza en la humanidad y espero que, no sé, cometa tantos errores que la gente salga realmente a la calle, que ya está saliendo a protestar, y se termine pronto la legislatura de Donald Trump, por el bien de la humanidad, ya no solo del país, sino de la humanidad. Perfecto. Esto fue una emisión más de Venga que no es pa' eso. Saludamos a todas las personas que nos escucharon. Los invitamos nuevamente a argentinos, a colombianos principalmente el martes, a Uruguay 862, que puedan disfrutar en pantalla gigante del partido, un partido muy importante para estos dos equipos, principalmente para estos dos seleccionados, principalmente para el seleccionado argentino. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias a los que nos seguirán escuchando, y nos escuchamos nuevamente el próximo sábado. Saludamos a nuestros compañeros que nos brindaron la asistencia en la programación. A la India no sabemos, se tomó día de licencia, la queremos igual. A Carlos, que lo tendremos el próximo sábado, y muchísima suerte al pueblo norteamericano. Ahí les dejamos ese problemita. Hasta la próxima.